Mis hermanos, Dios me les bendiga. Es una bendición el poder estar nuevamente aquí, dándole gracias a nuestro Padre amado, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Aquí estamos esta mañana ya glorificando y engrandeciendo el nombre de nuestro Señor. Sabe que usted en este momento le está enviando ya al Señor un perfume agradable. Ahí Él está recibiendo alabanza en este momento, porque usted dispuso el ocupar este tiempo ahorita para dárselo a Él. Usted en este momento le está diciendo: Padre, yo te amo. Padre, yo te agradezco. Padre, yo espero tus bendiciones cuando usted decide oír la voz del amado. Así que esta mañana agradecemos a nuestro Señor y le damos infinitas gracias porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Así lo dice la palabra y así lo creemos nosotros, lo declaramos y lo profetizamos, que es un día de misericordia, porque el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Agradezcamos a nuestro Padre esta mañana. Yo quiero que usted le agradezca al Señor y se le diga que usted recibe su palabra en su corazón y que usted la va a poner por obra, porque usted es un oidor y hacedor de la palabra. Padre, te agradezco por este pueblo tuyo que en este momento, Señor, decidieron, Señor, el hacer el tiempo para estar contigo, Señor, que anhelaban, Señor, este momento, anhelaban este día, Padre, para oír tu gloriosa palabra. Señor, yo los bendigo a cada uno por nombre, bendigo sus hogares, bendigo, Señor, a sus familiares, Padre celestial. Y así, Padre, yo te pido que esa guianza de tu Santo Espíritu, que el Espíritu Santo se derrame en este momento en cada hogar, en cada persona, Señor, que el toque fresco de tu mano divina, Señor, llegue a ellos, Señor, y que en este momento, Señor, descienda esa gloria, Señor, esa victoria, esa gloria Shekinah, Señor, esa presencia tuya, Señor, que anhelamos y deseamos, porque, Señor, sin tu presencia nosotros no hacemos nada. Por eso yo te clamo, te pido por esa presencia, Señor, que llegue a esos hogares, que descienda aquí, Señor, en esta casa, Señor, donde hoy en este momento, Señor, yo voy a, Padre, a predicar tu santa y bendita palabra. Señor, yo te pido, amado Rey, que en este momento, Señor, tú nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, porque nada nos podrá separar de tu grande amor, Señor, y nadie, Señor, podrá también callar, Señor, que nosotros vengamos a ser testigos, Señor, de tus grandezas. Y por eso esta mañana yo te pido, Señor, que tu misericordia se siga derramando, que tu misericordia nos siga alcanzando y que la gracia, Señor, se derrame en cada uno de nosotros, porque es por gracia todas las bendiciones que hemos recibido y las que vamos a recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a entrar entonces directamente a la palabra y vamos a leer en Génesis 25. Vamos a leer por el momento del 19 al 34. La prédica lleva hoy por nombre las consecuencias de no saber para qué fuimos llamados. Le explico un poquito por qué el Señor me dio este nombre para esta prédica. Porque mis hermanos, cuantos que ya traían, mis hermanos, desde el vientre de su madre, dice la palabra de Dios en Jeremías, que fuimos nosotros escogidos, porque así dice la palabra de Dios, que desde ahí, mis hermanos, el Señor nos separó. Y a veces, mis hermanos, o por falta de entendimiento o por no escudriñar la palabra, nos perdemos, mis hermanos, la bendición de ser llamados hijos de Dios y también contar entre los que Él dice que van a ser llamados, mis hermanos, a su presencia, aquellos escogidos de los cuales Él habla. Pero yo quiero que comprendamos que, mis hermanos, somos nosotros los que a veces hemos hecho que esto no suceda. Como le decía, tanto como nosotros cuando el Señor nos hace un llamado y no, mis hermanos, buscar la preparación delante de Él. Y mis hermanos, o también a veces los padres tienen mucho que ver en esto. Mis hermanos, cuando un hijo, el Señor le ha dado una promesa y esas promesas no se cumplen.
porque nosotros, mis hermanos, muchas veces no hacemos lo que Dios demanda en su palabra. Yo he venido hablando de todo esto, pero hay tantas, podríamos decir, relatos en la palabra, ¿verdad? Todo lo que quedó escrito, que es para nuestro propio bienestar, para que nosotros sepamos y conozcamos el corazón de Dios, cómo el Señor, mis hermanos, le demanda a su pueblo, cómo tiene que ser aquellos que la ha escogido. Así que esta mañana vamos a leer en Génesis 25, vamos a hablar de dos personajes, que usted quizá ahorita ya se dio cuenta de quién es que vamos a hablar, que es de Esaú y de Jacob, ¿verdad? Vamos a leer un poco desde cuando mis hermanos, ellos fueron pedidos en oración. Como le puedo decir que Isaac en ese momento no sabía que iban a ser dos, ¿verdad? Pero mis hermanos, la esposa de Isaac, que era Rebeca, ella era estéril. Como todo el pueblo de Dios, todos los que hemos llegado delante de Dios, así llegamos, con esterilidad, ¿verdad? Con esterilidad y espíritu de muerte. Porque muchos así llegamos. Y por eso ahí está el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice que nosotros hoy tengamos acceso a llegar delante del Padre. ¿Cuándo? Cuando hay arrepentimiento, cuando pedimos perdón. Entonces aquí vamos a entender muchas facetas de las cuales, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta, de que muchas veces quizá por eso nosotros no hemos recibido la respuesta de la oración que quizá hemos hecho por años, o cuando nosotros esperamos, mis hermanos, que suceda algo y no sucede, a través de relato de la palabra de estos hombres, mis hermanos, que el Señor un día Él tenía propósitos de bienestar y de bendición para ellos. Amén. Entonces, las bendiciones, por eso dice que en la palabra de Dios que solo los valientes son los que las arrebatan. Amén. Entonces dice aquí, en la palabra de Dios, dice, esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía, dice, 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel, hermana de Labán, Betuel, y Labán era arameo de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada, pero como los niños, dice, luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Si se da cuenta, mis hermanos, este era un matrimonio, podríamos decir, común y corriente. Quizá como cualquier matrimonio hoy en día, como cualquier familia hoy en día, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice que Isaac, mis hermanos, él vio que su esposa era estéril y él oró al Señor y el Señor le contestó su oración, mis hermanos, y ella quedó embarazada. Si se da cuenta, ella, quizá, mis hermanos, desde cuando estos niños estaban en su vientre, había ahí ya, como decir, un pleito entre ellos dos. Entonces, mis hermanos, ya ellos, había algo que ellos ya traían, ¿verdad? Ya, genéticamente, pero eso es lo que, ahí es donde interviene el Señor, porque mire pues, cuando hay alguien que está en oración, mis hermanos, alguien que está creyendo, alguien que está, mis hermanos, trabajando en la obra de Dios, y mis hermanos, y hace las cosas especialmente para Dios, el Señor, mis hermanos, empieza a obrar. Porque recuérdense, el papá de Isaac, mis hermanos, usted tiene que saber que era, ¿verdad? Es Abraham. ¿Y Abraham de dónde fue sacado? Dice que de un lugar, mis hermanos, de hechiceros y de brujos. De ahí fue sacado Abraham. Por eso el Señor le dijo, tienes que irte de tu tierra y de tu parentela. Él tenía que hacer un cambio radical. Y cuando el Señor le demandó eso a Abraham, mis hermanos, no le mencionó nada en ese momento de bendiciones.
Él quería ver la obediencia de este varón. Por eso, mis hermanos, yo quiero que usted vaya tomando en cuenta todo esto. ¿Cómo es que las bendiciones se van a arrebatar? Porque las bendiciones no van a venir solo porque un día yo recibí una promesa o porque yo las he leído en la palabra. Dice la palabra que las promesas que están ahí son nuestras. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que si son nuestras, nosotros tenemos que saber cómo alcanzarlas. ¿Qué es lo que tenemos que derribar, botar, arrancar para luego plantar? Porque, mis hermanos, dice el Señor que Él no puede poner, mis hermanos, un remiendo nuevo en vestidos viejos, ni poner vino nuevo en odres viejos. O sea, que todo tiene que ser desarraigado para que, mis hermanos, la misión que Dios nos encomendó en esta tierra sea cumplida y, mis hermanos, y vista a los ojos de todos aquellos, mis hermanos, que quizá un día conocieron su vida, cómo era su vida, quizá desastrosa, una vida, mis hermanos, donde quizá ya no había esperanza para nadie, en que todos pensaban que aquella persona prácticamente no servía para nada. Porque por eso el Señor habla donde dice que también, mis hermanos, Él dice lo vil y lo menospreciado es lo que Él levanta para avergonzar, dice, a los sabios. Entonces, mis hermanos, porque para el Señor no hay nada imposible. Pero, ojo, tenemos que saber cómo tenemos que arrebatar esas bendiciones. Entonces dice que aquí ella, mis hermanos, Rebeca vino y ya se imagina usted, yo me puedo imaginar, ¿verdad? Ahora escudriñando yo la palabra, digo yo, qué tormento quizá ella sentía, mis hermanos, aquel movimiento en su estómago, como aquellos niños quizá ya luchaban, ya peleaban ahí dentro, mis hermanos, pero sabe que ahí lo que estaban peleando era una primogenitura. Amén. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que luchar, pelear por esa primogenitura, porque Dios nos ha dado bendición de primogénito a todo aquel, mis hermanos, el que se levanta, Dios le da esa unción, le da esa bendición, porque esa es una bendición, mis hermanos, que viene, mis hermanos, desde el trono de la gracia, donde el Señor quiere que nosotros siempre, mis hermanos, seamos cabeza, dice el Señor. Por eso, miren, una familia, cuando alguien decide, mis hermanos, no mirar ni a derecha ni a izquierda, sino que proseguir hacia la meta, mis hermanos, aunque no sea el primogénito, Dios lo toma como primogénito. Ahora, si gloria a Dios, todo se levanta, Dios a todo le da el título de primogénito y viene la bendición. Pero eso así es, mis hermanos. El Señor tiene que ver mis hermanos, caminar de aquella persona. Por eso dice que Él lo que ve son las intenciones del corazón. Entonces esta mujer estaba pasando, mis hermanos, conflicto, porque ella, no sé, ¿verdad? En realidad no sé qué es lo que ella sentía. Imagínense para que ella haya dicho esto, dice. Entonces dice, fue a consultar al Señor y le contestó, dice, el Señor en ese momento y le dijo, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividen desde sus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué había ahí? Como la mujer era, mis hermanos, ¿verdad? Si Dios le estaba hablando, era porque, mis hermanos, Él sabía que ella iba a entender y ella entendió la palabra que Dios le dio en ese momento. El Señor declaró sobre ella una palabra como cuántas veces han declarado en su vida y usted le pone coco muchas veces aquello, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando y el Señor está diciendo. Él, mis hermanos, desde ahí le hizo esa promesa a esta mujer. Y mire lo que sigue pasando aquí. Vamos a seguir leyendo. Cuando llegó, dice, el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació el hermano agarrado con su mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, dice, Isaac tenía 70 años. Oiga bien, ¿por qué menciona aquí la edad? Porque todo eso, cuando usted escudriña la palabra, usted tiene que notar por qué fueron escritas a veces sus edades
o mis hermanos, o el Señor habla siempre de un tiempo. Recuérdense que dice que él tenía en ese momento, cuando él le rogó, le pidió a Dios, tenía ¿cuántos? Tenía, mis hermanos, 40 años. ¿A los cuántos años nacieron sus hijos? Mis hermanos, a los 70 años. ¿Cuánto se llevó el Señor? Mis hermanos, podríamos decir como 29 años, porque pues el tiempo de la gestación, ¿verdad? Para que fueran cuando él tenía 70 años. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta, usted podría decir, ay, no, entonces yo pido algo y dentro de 30 años lo voy a recibir. Usted no sabe cómo el Señor toma el tiempo. Hoy puede estar usted pidiendo y en la tarde, en la noche, usted puede estar recibiendo la respuesta, o mañana. El Señor lo hace cuando a Él le place, cuando Él ve el corazón, cuando el Señor ve, mis hermanos, porque yo pienso, ¿verdad? Por lo que yo he escudriñado casi siempre la palabra, yo pienso que, mis hermanos, el Señor fue viendo el caminar de Isaac, fue viendo el caminar, mis hermanos, de Rebeca. La promesa ahí estaba, la promesa va a llegar, como le digo, dependiendo cuando, mis hermanos, hay uno que en casa o en la vida de alguien, mis hermanos, se ponga a la brecha y no desmaye. Y mis hermanos, y aquí no se trata solo de que yo profetizo, que yo declaro y que las promesas de la palabra mía son, y que yo me aferro y que yo las agarro y que yo las arrebato, porque muchos, mis hermanos, emocionalistas somos buenos para eso, y por eso nos encanta mucho cuando mucha motivación y que me digan y que me profeticen, y eso es lo único que nos llama la atención. ¿Sabe que hay en lugares, mis hermanos, donde hay gente que solo llega por la profecía? Solo por la profecía llega. La palabra ya no la escuchan, porque según ellos la profecía se va a cumplir. Mis hermanos, ¿cómo se va a cumplir? Mira cómo somos a veces de ignorantes. Ignoramos lo que el Señor, mis hermanos, demanda en su palabra. Si oyeres, dice, atentamente mi voz. El Señor demanda que nosotros lo tenemos que oír. Por eso dice, oíd palabra de Dios y vas a vivir. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, despreciamos? Mire, mis hermanos, cuando yo empecé a buscar del Señor, porque mis hermanos, yo desde pequeña oía que mis hermanos iba a la iglesia, de vez en cuando, no le voy a decir porque yo no tenía padres que eran cristianos, pero yo iba a la iglesia, a mí siempre me llamó la atención. Después llegué, mis hermanos, ya yo me casé en iglesia cristiana, mis hermanos, mis hijos fueron presentados en la iglesia, yo estuve, mis hermanos, parte de mi juventud estuve en la iglesia, así fue como nos conocimos con mi esposo, mis hermanos, ¿verdad? Y yendo a la iglesia, pero mis hermanos, no, éramos de aquellos cristianos que si el domingo no teníamos ganas de ir porque queríamos ir a pasear, bueno, pues vámonos a pasear y no vamos a la iglesia. No había un compromiso. Yo no había aprendido, mis hermanos, ninguna ley divina de Dios. En mí no había instrucción. No había quien se hubiese dedicado a instruirme. Pero, mis hermanos, a veces las circunstancias de la vida, benditas circunstancias Perdón, mis hermanos, algo pasó ahí, pero mis hermanos, declaramos que el Espíritu de Dios está en este lugar, que el Espíritu Santo se está moviendo con poder, con gloria y con victoria, amén. Porque a veces, mis hermanos, les soy sincera, yo no menciono mucho al enemigo porque no me gusta darle honra y gloria, pero a veces él, mis hermanos, anda viendo a ver cómo, mis hermanos, no permite, no deja, mis hermanos, que la transmisión llegue para que la gente, mis hermanos, sea edificada y sea levantada. No vaya a ser que sea de puro chiste, ¿verdad? Y puras, que a veces, mis hermanos, a la gente solo la están entreteniendo, o mis hermanos juzgando a los demás, usando el tiempo para no dar palabra de Dios. Y mis hermanos, ahí la transmisión está buena. Pero declaramos en el nombre de Cristo Jesús que la sangre de Cristo tiene poder para, mis hermanos, guardar en este momento y que usted reciba la información. Así que no se me desenfoquen, mis hermanos, porque esos son espíritus distractores, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los echamos
echamos fuera. Mis hermanos, y sabemos que a veces, mis hermanos, hay gente que se levanta en contra de la obra, mis hermanos, que no quiere que el reino de Dios se extienda, mis hermanos, de que la gente se levante. Pero aquí seguimos. Entonces, mis hermanos, estábamos aquí, ¿verdad? Lo que cuando, si usted se dio cuenta, hasta los 70 años, dice, que mis hermanos recibió la respuesta. O sea, nacieron sus hijos, pero si se da cuenta, dice ahí que uno nació primero, que fue que se le llamó el primogénito, que era Esaú, y mis hermanos, pero dice que detrás venía agarrado de su talón, o sea, desde su calcañar, venía, mis hermanos, Jacob. Ahí ya se puede dar cuenta usted que había algo, mis hermanos, que él quería como, ¿verdad? Quizá él luchó por nacer primero él y luego que naciera el otro, ¿verdad? Pero mis hermanos, Dios a veces, mis hermanos, se manifiesta en nuestras vidas de muchas formas. El Señor a veces, mis hermanos, hace cosas que nosotros a veces no las entendemos. Pero mis hermanos, el que se mantiene firme en la promesa, sigue esperando la promesa. Entonces aquí, mis hermanos, se dio algo. Entonces dice, los niños crecieron, Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. ¿Qué era él? Dice, un hombre, ¿qué? De campo. O sea que, mis hermanos, este hombre aprendió yo pienso que era fuerte, era, entre comillas, valiente. Era un hombre, mis hermanos, dice que era un excelente cazador, dice aquí. Entonces dice, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. ¿Cómo era él? Tranquilo y prefería quedarse en el campamento. Entonces, imagínense, aquí puede haber una controversia, porque recuérdense que Dios dice que Él anda buscando aquella gente valiente y esforzada. Podríamos ver que las características de Saúl así eran, ¿verdad? Porque era un hombre, dice, ¿verdad? Que era un excelente cazador, era un hombre, mis hermanos, de campo. O sea, un hombre de campo quiere decir algo como algo rudo, algo que, mis hermanos, que no cualquier cosita, ay, yo no puedo, esto, el otro. Ya se imagina a Jacob, ¿verdad? Que ni el sol le pegaba y tal vez de repente pegado siempre a las faldas de la mamá, y ahí el Jacob, ¿verdad? Solo esperando que mamá le cocinara y le llevara su comidita, y ahí todo, ¿verdad? Todo el tiempo. O sea que él no se despeinaba. Entonces, mire, podemos ver ahí las dos formas y podríamos decir, ¿qué pasó ahí entonces? Y también, ¿verdad? El que tenía, por decir, ¿verdad? Que el que era el primogénito era Esaú. Dice, un día cuando Jacob estaba preparando, dice que él prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Qué había aquí? División, ¿sí o no? Mire cómo es cuando nosotros desde en casa, mis hermanos, ministramos división. ¿Por qué mejor, mis hermanos, no hay una instrucción de parte de mamá, de parte de papá, para que todo camine a la perfección? ¿Sí o no? Pero en muchos hogares hemos caído, mis hermanos, muchas veces en esos errores. Porque si se da cuenta, mis hermanos, aquí, mis hermanos, Isaac, a él que le importaba nada más, porque ahí no menciona, porque Esaú, dice, era muy entregado al Señor, porque Esaú hacía todo lo que Dios demandaba. No, ahí menciona y dice que él lo quería mucho porque a él le gustaba lo que él cazaba. O sea que a mis hermanos, a Isaac lo que le gustaba era comer, ¿sí o no? Yo quiero que usted vaya entendiendo esto. Tampoco, mis hermanos, entonces que Dios se equivocó cuando le dio el hijo a Abraham. No, yo lo que quiero es que usted vaya notando que cuando no hay un corte de maldiciones, aunque usted tenga la bendición, mis hermanos, a veces no es necesario vivir situaciones quizás dolorosas en nuestra vida. No las tendríamos que pasar si nosotros hiciésemos bien las cosas, mis hermanos, delante de Dios. Amén. Entonces, aquí podemos ver esto. Había una división desde ese momento. Entonces dice aquí, un día cuando Jacob, dice, estaba preparando un guiso, dice, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo que
estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme, dice, primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me voy muriendo, dice, de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué sirven los derechos primogénitos? Miren, mis hermanos, a veces una palabra nos puede, mis hermanos, arruinar una vida completa. Por eso dice el Señor, escoge pues entre la vida y la muerte. Escoge, dice, entre la bendición y la maldición. Es uno, mis hermanos. Por eso en Proverbios lo habla clarito ahí donde dice que nosotros tenemos que tener cuidado con los dichos de nuestra boca. Tenemos que cuidar, mis hermanos, eso que hablamos. Por eso hay gente, mis hermanos, que es tan fácil para hablar. Mira, hablar lo que no sabe, lo que no le consta. Mis hermanos, nosotros no tenemos que caer en ese juego del enemigo. Porque al enemigo lo que le gusta es, mis hermanos, que nosotros hablemos, mis hermanos, sin sentir, sin hablar, porque estaba molesto, porque estaba enojado, porque me hicieron tal cosa, porque pasó esto, pasó el otro. Mis hermanos, siempre hay una excusa. No, mis hermanos, nosotros tenemos que meditar antes de hablar. Nosotros, mis hermanos, tenemos que, mis hermanos, saber qué es lo que estamos diciendo. Mira, hay gente que está recibiendo, mis hermanos, como dicen, varazos, o como usted quiera saberle, a ver, porque recuérdense que el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene vara y tiene callado. Así dice la palabra. Entonces a veces estamos recibiendo, mis hermanos, hay en versiones que dicen, mis hermanos, que a veces están recibiendo garrotazos, dice, o sea que el garrotazo es algo, mis hermanos, donde no sabemos de dónde llega. Y a veces hay gente que está pasando una situación de esa manera y ni aún así, mis hermanos, deja de hablar, deja de hacer daño, mis hermanos. Entonces mire este hombre lo que dijo en este momento. Mis hermanos, ¿cómo llegó él? Dice, llegó todo cansado y aquel estaba cocinando. Y entonces, mis hermanos, mire, Jacob, mis hermanos, y yo sé que aunque el Señor sabía que estaba actuando de una manera, mis hermanos, inadecuada, porque también tenemos que saber eso. Mis hermanos, pero tenía él algo. Que él, mis hermanos, anhelaba la bendición de Dios. Él no quería, mis hermanos, solo ser el primogénito para que un día heredar lo que el papá iba a dejar, mis hermanos, el legado del papá, de un hombre. No, él anhelaba la bendición de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí si se da cuenta, dice que le dijo Jacob, mire cómo él aprovechó la oportunidad y le dijo, véndeme ¿qué? Tu primogenitura. Entonces de aquí dice que, entonces dice aquí, de hijo mayor, entonces dijo Esaú, así que ¿de qué sirven, le dice, los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. O sea que Esaú ni en cuenta, mis hermanos, de lo que se estaba perdiendo. Todo modo, dijo él, ante los ojos de los demás, yo soy el primero y está loqueando. Yo solo voy a recibir por herencia porque yo soy el primogénito. Estas solo son palabras. Oiga bien. Y mis hermanos, por eso dice el Señor que Él nos va a pedir cuentas de toda palabra ociosa que nosotros hayamos dicho. Toda palabra, buena o mala, mis hermanos, todo tiene, mis hermanos, su reacción. Las reacciones vienen a veces y por eso hay gente que está atada. Porque es gente, mis hermanos, que se ha convertido a Dios, supuestamente, entre comillas, pero no deja su forma de ser. Mire, cuánta gente nosotros miramos, mis hermanos, en el chisme.
perdiendo su tiempo. Tiempo para Dios no tienen. Pero para estar sabiendo la vida de los demás y estar hablando de los demás, todo el tiempo del mundo. Ahí sí, mire, ni nos duele nada, ahí sí hay tiempo, pero para el Señor, o que sentimos esto, que tenemos que hacer el otro. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido primogenitura? Mis hermanos, lo primordial, la bendición de Dios, es lo que yo le estoy hablando. Por eso, cada prédica, mis hermanos, que yo quiero traer a su vida es para que usted se analice cuántas veces usted prefirió más sus deseos de la carne, más, mis hermanos, su comodidad, más usted, mis hermanos, cuánta gente anda hoy, mis hermanos, en fornicación, en adulterio, porque mis hermanos son más especiales los deseos carnales que mis hermanos de quedar bien con Dios. Por eso muchos, mis hermanos, a veces la gente, mis hermanos, se molesta, se enoja porque otras personas, mis hermanos, Dios les levanta, mis hermanos, pero el Señor, el que mira es el corazón, la intención del corazón, ¿para qué hago yo las cosas? Amén. Entonces, muchos, mis hermanos, pueden creer que tienen ministerios, pueden creer que van a ver esto y el otro, mis hermanos, pero si no tenemos buena intención en nuestro corazón, somos envidiosos, somos amargados, mis hermanos, no vamos a ver esa gloria bendita de Dios. Porque este hombre aquí, mis hermanos, a él no le importó. Entonces dice, Esaú se lo juró y fue así como se vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan, guiso de lentejas. Luego de comer y beber, dice, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿Qué hizo? Se levantó, dice, y se fue. O sea que, mis hermanos, así nos pasa a muchos. Hemos hecho cosas en la vida, mis hermanos. Hemos hecho tanto, a veces, daño en la vida, y mis hermanos, y nunca hay una rectificación. Este hombre no rectificó, porque eso es lo que quiere decir que, bueno, se levantó y se fue como si nada. Él, según lo que había hecho, mis hermanos, ni siquiera cuenta se dio de lo que, mis hermanos, le venía en el futuro. Entonces vamos a leer aquí nuevamente, vamos a leer ahora en Génesis, pasémonos de una vez al 27 del 1 al 4. 27 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Isaac había llegado, dice, a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. ¿Cómo te darás cuenta? Ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco, tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. ¿Qué le dijo? Nuevamente Isaac. Ve, le dijo. Y caza, tráeme, hazme un guiso, porque él sabía que ya iba, mis hermanos, a morir, y te quiero dar la bendición de Dios. Pero mire, aquí, mis hermanos, se sigue cumpliendo la promesa de Dios. Y mire lo que pasa aquí. Como Rebeca había estado escuchando, que era la mamá de Esaú, mientras Isaac le hablaba, dice, a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case, dice, un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escucha bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta.
tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Aquí hay algo, mis hermanos, que tenemos que darnos cuenta. ¿Quién fue el que dio lugar, mis hermanos, a perder la bendición? Fue Esaú, como lo que yo le decía. Hay mucha gente que no le importa vivir una vida de pecado, mis hermanos, porque anteponen su seguridad. Hay gente, mis hermanos, que lo hace por dinero. ¿Cuántas mujeres a veces, mis hermanos, imagínense, a veces, mis hermanos, mire, hoy en día hay patojas, mis hermanos, que no les importa a veces destruir hogares o estar bajo de agua, como dicen, ¿verdad? Que nadie lo sepa, por dinero, porque quieren andar bien vestidas, quieren cargar buen carro, quieren tener esto, quieren tener el otro. Mis hermanos, no importa la bendición de Dios, cuando Dios, mis hermanos, ¿qué no les daría? Pero como el enemigo les tiene cegado, mis hermanos, los ojos. Pero porque, mis hermanos, ¿por qué el enemigo hace eso? Porque uno mismo lo deja entrar. Porque cuando yo escucho palabra de Dios, dice que tenemos que ser oidor y hacedor de la palabra. El consejo ahí está. Este hombre no le importó, dijo, ¿yo qué me saco? Dijo, pero él le dijo eso a Jacob, pero él en su corazón pensaba, de todos modos yo nací primero, yo soy el primogénito y yo la bendición es mía. No, el Señor mira lo que habla tu boca, el Señor mira la intención de su corazón. Hay gente que dice, solo por un ratito, dice, y al ratito dice, ya lo dejo de hacer, solo quiero obtener esto. Mis hermanos, en la misma iglesia hay gente así. Y a veces, mis hermanos, ¿a quién señalan? Al pastor. Porque entonces dice que van a hacer a la iglesia. No, mis hermanos, la palabra se da. Pero uno, mis hermanos, allá el que quiera vivirla, el que quiera hacerla. Porque imagínense si uno se mete a fondo con una persona, mis hermanos, a decirle, usted está en pecado, mire, usted anda mal, le va a ir mal. ¿Qué hace la gente? Imagínense, mis hermanos, hasta le quieren hacer daño a un pastor. Por eso la palabra se da. Ahora yo le voy a decir algo. Yo sí he amonestado a muchas personas. Porque mis hermanos, cuando Dios a mí me dice, ve y dile, yo sí se lo digo. Cuando Dios a mí me muestra algo, mis hermanos, yo también, mis hermanos, yo voy. Pero, mis hermanos, es cuando también hay gente que se deja moldear. Hay gente que, mis hermanos, dice, cuando usted mire algo, cuando a usted Dios le muestre algo, usted me lo dice. Pero uno sabe, mis hermanos, que, mis hermanos, hay gente que, mis hermanos, no lo recibe. Por eso, ¿verdad? Dios viene y a través de una prédica Dios habla y, mis hermanos, la palabra confronta, pero como le digo, hay personas que no lo reciben. Hay personas que se hacen, ¿qué están diciendo ahí? A mí no me importa quedar bien con Dios, a mí no me importa lo que Dios piense de mí, a mí no me importa perder esto, sino que a mí lo que me interesa es vivir mi vida. No así dice, hay gente, mis hermanos, que así piensa que la vida hay que vivirla. Por eso, ¿cuántos, mis hermanos, tienen esa idea? Que a los jóvenes en la iglesia dice que hay que darles capsulitas nada más de palabra y que hay que dejarlos que ellos hagan lo que quieran. Mis hermanos, no podemos estar enseñándole a un joven, mis hermanos, que a profanar el nombre de Dios. El Señor es santo y a ellos se les tiene que enseñar santidad. ¿Dónde ha visto usted ahí que así como cuando mis hermanos, Pablo le hablaba a Timoteo? ¿Por qué cree usted que Pablo escogió a Timoteo? Porque, mis hermanos, Pablo vio el testimonio de Timoteo y aún así Pablo lo amonestaba, le hablaba y le decía, cuídate a ti mismo. Cuídate de ti mismo, le decía. Sabe qué es lo que vas a decir, qué es lo que vas a hablar. Mis hermanos, pero ¿cuántos hoy en día? Mis hermanos, con chistes así,
con doble sentido. A mí eso, le voy a decir, me molesta. Pero mis hermanos, eso está también en los padres, que también tienen que ayudar. No solo hay que, no, pues si el pastor o la pastora no dicen nada, no, mis hermanos, los padres tienen que orar, clamar. Señor, un día yo fui así, un día, Señor, yo anduve así, Señor, un día yo también, Señor, hice estas cosas, quizá de otra manera, pero las hice, Señor, y por eso todavía ahí está vigente. Esta maldición se tiene que quebrantar, Señor. Pero mire, no, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Somos gente incorregible, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta tener dirección, no nos gusta estar bajo, mis hermanos, dirección de nadie. Por eso cuánta gente anda de para arriba y para abajo, de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque mis hermanos no les gusta, mis hermanos, tener dirección. Que el Padre Dios Todopoderoso le dé dirección, mis hermanos, ni estar bajo sujeción. Amén. Entonces mire aquí, dice que eso hizo en ese momento la mamá de Jacob. Entonces dijo, después ella viene y le dice en el 12, si mi padre me dice, me toca, dijo Jacob, y se da cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecirme. Hijo mío, le dijo ella, que esa maldición caiga sobre de mí. Le contestó su madre, tan solo haz lo que te pido y ve a buscar esos cabritos. Cualquiera podría decir, que Rebeca, como ella había recibido la promesa de parte de Dios, ella la estaba arrebatando. Mis hermanos, las bendiciones no se arrebatan de esa manera. Ella ahí estaba enseñando a su hijo ¿a qué? A mentir. Si había promesa, la promesa se tenía que cumplir. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? No sabemos. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Usted lo que tiene que hacer, así como usted y yo, lo único que tenemos que caminar es en pos de Dios. Y Dios es el que se encarga en qué momento. Por eso es que dice, mis hermanos, que Él, mis hermanos, las cosas las hace, mis hermanos, a su manera, mis hermanos, y el día que Él quiere, no cuando nosotros pedimos, cuando nosotros queremos. Nosotros no podemos venir a acelerar los tiempos. Los tiempos son de Dios. Porque todo lo que se hace mal trae consecuencias. Aquí ella le dijo que caiga sobre mí la maldición, mi hijo. Entonces ella, mis hermanos, no analizó que si ella tenía la promesa iba a llegarse a cumplir. Entonces dice aquí, Jacob fue a buscar, dice, los cabritos, se los llevó a su madre y ella preparó el guiso tal como él le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor. Entonces con la piel de los cabritos la cubrió, los brazos y la parte lampiña del cuello, y le entregó, dice, a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? Preguntó Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste, ven por favor, siéntate a comer, que lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? Y el Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Mire, una mentira trae otra mentira. Y ahí ya no importa, por querer arrebatar algo que, mis hermanos, no es el tiempo todavía. Mentimos, como hay mucha gente en las iglesias. A veces quiere escalar, quiere subir, quiere hacer esto, quiere hacer el otro, mis hermanos, y lo primordial no lo ha hecho. Bajar delante de Dios. Al humilde, dice el Señor, que lo ve de cerca, al altivo lo ve de lejos. Yo puedo tener, mis hermanos, muchas cosas buenas y puedo ser muy, como dicen aquí en mi país, muy chispudo, muy bueno para esto, muy bueno para el otro, muy hablantín, muy para allá, muy para acá. Pero mis hermanos, el Señor mira el corazón. A Dios no lo podemos engañar. Amén. Entonces dice que, mis hermanos, él le dijo, Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo le dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. O sea que como Isaac en ese momento ya estaba tan anciano que él ya estaba cieguito. Así que no le conoció porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía, dice, a bendecir
a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿en serio eres mi hijo Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has cazado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió a su padre, comió también, le llevó, dice, vino a su padre y lo bebió. Luego le dijo su padre, acércate ahora, hijo mío, dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, le bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el del campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que dé la riqueza de la tierra, te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que antes de ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Mire hasta dónde, mis hermanos, Jacob recibió la bendición, ¿sí o no? Eso es lo que yo quiero que usted note. Que a veces, así andemos como andemos, el Señor nos da la bendición, pero la bendición se tiene que trabajar, mis hermanos. No es que solo porque ya me la dieron, ya estuvo. Por eso mejor, en vez de que usted anhele tanto que le anden profetizando o solo oír profecía, mis hermanos, mejor dígale al Señor, instrúyame a través de tu palabra, escudriña la palabra. La palabra le va a decir ahí qué hacer y qué no hacer. Usted va a aprender a conocer el corazón de Dios. Entonces, aquí podemos ver, mis hermanos, que él recibió la bendición. Luego, mis hermanos, cuando él ya había recibido la bendición, dice que entró Esaú, que venía, mis hermanos, él fue a cazar, de ahí fue a hacer el guiso. O sea que mis hermanos se le adelantaron, ¿sí o no? Entonces, mira lo que pasó ya cuando, vamos a leer hasta el 38. Pero Esaú insistió, porque mis hermanos, él ya le había dicho que no era él el que había bendecido. Entonces dice que él dice que insistió y le dice, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada, le dice, vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes, dice, te librarás de su opresión. Entonces, mis hermanos, aquí ya no había bendición para Esaú. Dice que él lloró. Pero mis hermanos, pero él no lloraba por la bendición de Dios, porque a él eso no le importó, porque si le hubiese importado, él no hace lo que él hubiese hecho. Si él hubiera estado cerca de Dios, él no comete el error que cometió. Por eso cuando cometemos errores es porque no estamos cerca de Dios, no buscamos a Dios ni en oración. No hay, mis hermanos, un cambio en nuestra vida, no dejamos el pecado y por eso, mis hermanos, vamos a seguir. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que vamos a estar cometiendo pecado sobre pecado, dice la palabra de Dios, acumulando más pecado, porque un pecado trae otro pecado y así, mis hermanos, como lo que usted vio aquí, ¿verdad? Por eso le hablé de eso, porque nosotros a veces solo miramos, sí, pero como Jacob era el de la bendición y que no sé qué, entonces, y dejamos pasar esto. No, Jacob, mis hermanos, tuvo consecuencias. ¿Qué pasó? Él después, a pasos acelerados se lo cuento, él se fue, mis hermanos, tuvo que huir porque ¿qué fue lo que le entró a Esaú en ese momento? Le entró amargura. A él en ese momento, mis hermanos, le entró, mis hermanos, un enojo. Y a mí me gustaría, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero solo para que usted anote estas citas bíblicas. En Hebreos 12, 15. Bueno, usted lee hasta el 16. Y ahí en Hebreos, mis hermanos, también Pablo le mencionó en ese momento, mis hermanos, en ese momento a los hebreos y les mencionó ese momento de lo que Esaú hizo. Ahí es mencionado Esaú. Él les pone como ejemplo que qué fue lo que a él entró en ese momento, amargura.
Por eso dice el Señor que cuidemos de que no entre amargura en nuestro corazón. Yo me recuerdo que una vez una persona a mí me dijo, mire, me dijo, ¿por qué usted me dice, mira la gloria de Dios, me dijo, con sus hijos, me dijo, sus hijos tranquilos van a la iglesia, mire su esposo, me dijo, ya está sirviéndole al Señor, y yo me dijo que hago lo mismo que usted hace. Yo no miro nada, entonces le dije, yo no sé, le dije un día, y le voy a hablar con el corazón en la mano, le dije, no queriéndola ofenderle. Pero ¿sabe qué? Le dije yo no sé qué le ha pedido usted a Dios. Porque hay gente, mis hermanos, que llega a la iglesia y solo pidiendo grandeza, riqueza, las va a tener. Yo no le he pedido al Señor ni grandezas ni riquezas, le dije. Porque yo he tenido sobreabundancia. ¿Y de qué me sirvió? De nada. Cuando no está Dios, no, mis hermanos, ahí no hay bendición. Ahora yo prefiero el levantar de mi familia. Y si a Dios le place, Él me va a dar. Y si no, lo que yo quiero es siempre su bendición. Porque la bendición de Dios no crea usted que solo es la que usted tenga posesiones materiales. No se equivoque. Hay gente, yo tengo esto, tengo el otro, tengo aquí. ¿Y qué? Eso lo va a llevar a usted al cielo. No, mis hermanos. Dice el Señor que si yo busco primeramente su reino y su justicia, aprendo a ser justo, todo me va a venir por añadidura. Pero sin tristeza ni dolor, sin andarme, mis hermanos, acumulando pecado sobre pecado. Porque hay gente que dice que es bendición de Dios y no es bendición de Dios, sino que mis hermanos están bajo maldición. Entonces, mis hermanos, ahí en Hebreos dice que tenemos que cuidar de esa amargura, porque a Esaú entró amargura. ¿Qué hizo él en ese momento? Él quería matar a Jacob. Cuando él no entendió y dijo, yo fui el que fallé. Yo fui el que tenía que dar el ejemplo y no lo di. Yo fui el que con mi boca yo desprecié. ¿Cuántos a veces mis hermanos dicen, pero si yo jamás he dicho eso, que yo desprecio a Dios? Usted lo desprecia cuando usted dice, es que tengo que sacar un trabajo, es que tengo que hacer esto, mis hermanos, me dijo el Señor, probadme en esto, a ver si no abriré la ventana de los cielos. Entonces, mis hermanos, no existieran siervos ahora, mis hermanos, que han dejado todo por seguir a Dios. Y después, ahí están las consecuencias. Ay, que está pasando esto, está pasando el otro, vino eso, vino el otro, que el diablo aquí, que el diablo... Mentira que el diablo. Uno mismo abrió la puerta. Por eso, si usted se dio cuenta, dice que a Esaú le llamaron Edom. O sea, mis hermanos, y y después, mis hermanos, existieron los edomitas, que eran descendientes de él, y sabe que era gente mala. Ellos fueron los que se opusieron cuando mis hermanos no dejaron que Israel, no lo dejaron que él pasara por sus tierras, para que Israel pasara por ese lugar, ya cuando mis hermanos ya era el pueblo de Israel. Mire hasta dónde todavía, mis hermanos, ahí estaba la descendencia de Esaú. Y sabe que él fue castigado. Y ahí vamos a ir terminando. Vamos a leer ahora en Abdías 1:11. Abdías 11. Y ahí, mis hermanos, en Abdías, él un día, mis hermanos, él profetizó, él habló lo que mis hermanos, los de Edom iban a pasar. Dice en Abdías 1, del 11 en adelante. En el día que te mantuviste aparte, dice, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuántos extraños entraron por tu puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia, no debiste alegrarte
costa del pueblo de Judá. En el día de su ruina, dice, no debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista en su desgracia, dice, en el día de su calamidad. No debiste echar mano, dice, a sus riquezas en el día de su calamidad. No debiste aguardar, dice, en los angostos caminos, dice, para matar a los que huían. No debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza caerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes israelitas, dice, bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones, beberán y engullirán, dice, entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá liberación, será sagrado, el pueblo de Jacob recuperará sus posesiones, los descendientes de Jacob, dice, serán fuego, y los de José llama, por la casa real de Esaú será estopa, le pondrán fuego y la consumirán, de tal forma que no quedará sobreviviente entre los descendientes de Esaú. Entonces aquí le ponemos, ¿verdad? Como dicen, imagínense, como decir, punto final a este relato de la palabra, donde el Señor, mis hermanos, nos habla de cómo, mis hermanos, el Señor se refirió a Esaú. ¿Por qué? Porque a él, mis hermanos, lo llevó a hacer cosas que no tenía que hacer, meterse con el mismo pueblo de Dios. Recuérdese que el Señor dijo, al que te maldiga, le dijo el mismo padre Isaac. Isaac en ese momento estaba declarando palabra de Dios, no sus propias palabras, porque yo creo que, mis hermanos, imagínense, un mismo padre dijo eso. Le dijo, el que te maldiga, lo maldeciré, y al que te bendiga, lo bendeciré. Y mis hermanos, en ese momento Israel estaba pasando consecuencias de la desobediencia. Pero recuérdese que, mis hermanos, Jacob tenía una promesa, y así puede pasar con muchos de nosotros. Sé que hay consecuencias del pecado, hay situaciones que alguien puede vivir, puede pasar, porque yo soy una de las que predico, mis hermanos, lo que dice la palabra, que la maldición no viene sin causa. Y las situaciones que yo le puedo decir que han venido a mi vida, que son muchas, vinieron, mis hermanos, por cadenas de maldad, de ancestrales, de familia, mis hermanos, de padres, cosas que yo también, mis hermanos, desprecié a Dios por los deseos de la carne, porque, mis hermanos, prefería irme a pasear, ir aquí, ir allá, y según yo, la señora muy conocedora, conocía aquí, conocía allá, muy bonita la señora, según yo. Pero cuando llegaron los tunazos, cuando, mis hermanos, el Señor decidió que vinieran las situaciones, pero no para mal, sino que para bien. Bendigo a Dios porque el Señor me dio luz y yo agarré esa lámpara. Y hasta el día de hoy le digo al Señor, no me permita, Señor, soltarla, para que siempre pueda ver a mi alrededor y pueda reconocer mis errores. Porque recuérdese que todo lo que nos pasa y nos viene, aunque no nos guste, es por causa de uno mismo, porque uno ha abierto puertas, ha abierto portillos. No hemos hecho las cosas como Dios nos las ha demandado. Así como Jacob, él tuvo consecuencias. Él, mis hermanos, cuando huyó, fue a la tierra, mis hermanos, de la madre, donde ahí estaba un hermano de ella. Mis hermanos, este hombre era un hombre que su casa estaba llena de idolatría. Mis hermanos, aunque Jacob tenía la bendición sobre de él, pero también, así como él engañó, fue engañado, porque Dios le dio a beber de su propio, de lo que él hizo.
eso también, y todavía un poco más, porque mis hermanos, cuántos años él fue engañado, hasta que el Señor vio que él, mis hermanos, pasó como dicen, la prueba. El Señor lo liberó. Pero aún así, mis hermanos, recuérdense que también en su genética, en su herencia de hijos, porque él fue un hombre muy fructífero, tuvo muchos hijos, pero su mismo hijo también, mis hermanos, el primogénito, a él también, mis hermanos, le falló. Porque si usted lee toda la historia, mire, en Jeremías igual, ahí habla, mis hermanos, de Edom, cómo el Señor miraba a Edom, que era Esaú, que era la descendencia de Esaú. Y mis hermanos, y todo es por la amargura, por el dolor. Por eso, cuidemos eso, de que no haya amargura en su corazón. Deje de estar sintiendo cosas malignas contra la gente y deje de estar hablando de la gente. Ya suelte eso, dejemos de sentirnos ya que somos los mejores, que somos los sabelotodos. Mis hermanos, hay cuánta gente, mis hermanos, que no mira la gloria de Dios. Mire lo que está pasando en su vida, mire lo que está pasando, mis hermanos, y mejor arrodillémoslo delante de Dios. Y lo que a usted le molesta, oiga bien, es a veces lo que uno mismo tiene. Yo entendí eso, que lo que a mí me molestaba, me chocaba, era porque yo lo tenía. ¿Me entiende? Cuando yo perdonaba, yo decía, en vez de estar señalando a esta persona, mejor voy a orar por ella. Mire, el Señor traía la liberación a mi vida. Por eso, yo hasta eso le digo al ministerio de intercesión cuando intercedemos. Aquí solo se trata de venir, le digo yo a ellas, a clamar, a orar por los demás. Cuando el Señor nos pone que nos muestra algo de alguien o de algún lugar, les digo yo a ellas, es la misericordia de Dios que nos está llevando. No solo porque Dios nunca le va a dar a usted una visión para estar juzgando, sino que nos lleva, mis hermanos, a ver cómo la intención de nuestro corazón, a compadecernos por los demás. Oramos y les digo yo, Dios nos libró de eso mismo a nosotros también, porque quizá nosotros ni cuenta nos damos y quizá nosotros también lo tenemos. Por eso vuelvo a repetir, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Hoy es un día de misericordia y yo en el nombre de Cristo Jesús declaro que si usted tenía algún resentimiento, odio ante alguien, aunque así le haya hecho lo que él ha hecho, sáquelo, entrégueselo a Dios, dígale, Señor, yo te lo pongo en tus manos. Quizás de la noche a la mañana usted no va a sentir, mis hermanos, quizá compasión. Este es un trabajo que Dios hace día con día, pero cuando usted lo pide, cuando usted se arrepiente, usted dice, no importa, Señor, lo que yo haya vivido, lo que me hayan hecho, yo perdono, Señora. Suéltese de esa situación, porque si usted no se suelta de eso, usted se ata a esa maldición. Que lo que le venga a esa persona por lo que hizo, pero como usted también tiene odio, mis hermanos, en vez de sentir compasión, porque si supiésemos que si esta persona, imagínense, no se arrepiente, ¿a dónde va a ir a parar? Pero usted no, usted va camino a la bendición. Así que tomemos esa bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y le pido a Dios que esta enseñanza haya quedado plasmada en su corazón. Amén. Y que recuérdese que las bendiciones no se arrebatan con mentiras, con engaños, sino que todo proviene de Dios y Dios sabe en qué momento, pero que el Señor cumple su promesa, la va a cumplir, pero no haciendo maldades. Amén. Ni haciendo, mis hermanos, haciéndole daño a nadie. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias esta gloriosa mañana. Yo bendigo cada hogar. Mis hermanos, les bendecimos y le pedimos a Dios que esta noche usted tenga el tiempo para que usted esté conectado a las 8 de la noche para seguir instruyéndose de parte de su Padre Celestial. Dios le bendiga. Nos miramos más al rato. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.